Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no la recibieron. ¿Y para ti, la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos, queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y esto es Lámpara para mis pasos. Hoy, Jueves Santo en la Misa Crismal, Semana Santa, el Evangelio nos enseña sobre el ungido del Espíritu. Tomado el Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, fue Jesús a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu de Dios está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos acompañando a Jesús en este itinerario cuaresmal, en esta Semana Santa, Semana Mayor, en donde contemplamos el corazón de nuestra fe, el misterio pascual de Cristo, su pasión, muerte y resurrección. Y hoy el Señor nos invita a contemplarle como el ungido del Señor, pues Él es el ungido del Espíritu. Hoy se nos invita a vivir esta misa crismal en la cual se consagran los aceites, el óleo de los catecúmenos, el óleo de los enfermos y el santo crisma. Y ya próximos al tríodo pascual, a celebrar este misterio pascual de Cristo, la palabra nos recuerda quién es Jesucristo. Jesús es el ungido. Jesús es el siervo del Señor, el Mesías prometido, aquel que va a dar la vida por su pueblo, por la salvación de los pecados. Y en primer lugar, la palabra nos resalta estas actitudes de Jesús, el ungido del Señor. Nos dice la palabra que Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, ojo, como era su costumbre los sábados. Jesús siendo el Mesías, Jesús siendo el Hijo de Dios, nos da ejemplo a alimentarnos de la palabra de Dios. Nos da ejemplo de vivir en esta actitud de escucha de la palabra de Dios, a congregarnos con los hermanos a escuchar la palabra. Y en ello Jesús se pone en pie para hacer la lectura y le entregan el libro del profeta Isaías. Queridos hermanos, también nosotros en este tiempo de Cuaresma hemos sido invitados a ser asiduos a la palabra del Señor, para que así la palabra de Dios transforme nuestro corazón y la prepare para celebrar estas fiestas pascuales. Qué importante esta enseñanza que nos da la palabra. Jesús entra en la sinagoga para reunirse con su pueblo y enseñar la palabra de Dios. También nosotros, queridos hermanos, nos congregamos en esta misa crismal para escuchar la palabra de Dios y contemplar al ungido del Señor. Este ungido que está a punto de dar su vida por nosotros. Por eso, queridos hermanos, seamos asiduos a la enseñanza de Jesús. Tengamos ese deseo de alimentarnos de la palabra de Dios. Y ello de manera especial el domingo. Nos dice la palabra que Jesús lo hacía el sábado porque era un buen judío. El sábado descansaban los judíos, pero nosotros lo hacemos el domingo porque el domingo es el día en que celebramos esta resurrección gloriosa del Señor. Pues congreguémonos en este día del Señor, junto con los hermanos, para dejarnos instruir por Jesús, que es la palabra de Dios. En segundo lugar, queridos hermanos, nos dice la palabra que le entregaron a Jesús el libro del profeta Isaías y él, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu de Dios está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Qué hermosa es la misión del ungido del Señor. Este ungido del Espíritu se llena para servicio de su pueblo, pues su misión es salvar, es liberar, es traer esa paz de Dios, esa justicia de Dios. Y por eso, queridos hermanos, también nosotros estamos llamados a acoger este anuncio del Evangelio, para servir a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad, para que iluminados por la palabra de Dios, también nosotros hagamos posible que este Mesías, que este ungido, devuelva la vista a los ciegos, dé la libertad a los oprimidos. En definitiva,
Cristo viene a anunciarnos el año de gracia del Señor. Y de manera especial en este tríodo pascual que iniciaremos, en el que contemplaremos ese río abundante de gracia que nos trae la salvación y la liberación, que nos abre las puertas del cielo, que nos arranca de las tinieblas para trasladarnos al reino de su luz admirable. Por eso, queridos hermanos, esperemos con gozo el cumplimiento de la promesa de Dios en su unigénito, en Cristo, en este ungido del Señor. El Espíritu de Dios está sobre mí. Él viene con ese poder del Espíritu, con ese fuego para enfervorizar nuestros corazones. Por eso, queridos hermanos, dejémonos anunciar el Evangelio para ser liberados y colmados con la gracia de Jesús, para que así también nosotros, con nuestro ejemplo, demos luz a nuestros hermanos. También con nuestro ejemplo podamos dejar obrar a Jesús para que Él pueda dar libertad a tantos hermanos nuestros que viven en sombra de muerte. Pidamos pues, hermanos, al Señor ser impulsados por este mismo Espíritu para realizar nuestro apostolado y ser presencia de Jesús para tantos hermanos que sufren. Y finalmente, queridos hermanos, se nos habla de esta promesa cumplida. Nos dice la palabra que toda la sinagoga tenía los ojos fijos en Jesús, y Jesús se puso a decirles: hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. También a nosotros, queridos hermanos, se nos invita a estar a la expectativa, a estar con los ojos fijos en Él. Vamos a contemplar en estos días santos esa entrega, ese amor de Jesucristo hasta el extremo. Pues también nosotros tengamos los ojos fijos en el Señor, que estemos expectantes a sus palabras, pues Él ha venido para dar cumplimiento a esas profecías que anunciaban los antiguos profetas. Pidamos pues al Señor la gracia de tener este corazón contemplativo, que nuestros ojos estén fijos en Él, que estemos expectantes para escuchar su enseñanza, y así podamos alegrarnos por el cumplimiento de las promesas de Dios en Jesús, cuando el Padre haga resucitar a su Hijo de entre los muertos. Por todo ello, queridos hermanos, oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias porque nos has regalado este tiempo de Cuaresma para que nosotros escuchemos con mayor atención tu palabra, la palabra de Dios. Te pedimos que sigas preparando nuestro corazón para adentrarnos en este misterio pascual, en este tríodo pascual que nos aproximamos a celebrar. Te damos gracias porque tú eres el ungido del Señor, eres el ungido del Espíritu, y siendo el ungido, nos enseñas a ser asiduos a tu enseñanza, a alimentarnos de la palabra de Dios. Nos enseñas a reunirnos junto a los hermanos en tu día, en el día del Señor, de manera especial el domingo, para que nosotros nos dejemos instruir por ti, por tu palabra, y así tenerte siempre en nosotros como nuestro Salvador, como nuestro Mesías. También, Señor, te pedimos nos concedas la gracia de esperar con gozo el cumplimiento de las promesas de tu Padre en ti, porque tú has venido a traernos vida y vida en abundancia, según ese plan de Dios. Te damos gracias porque también nos enseñas que tu unción está al servicio de los demás. Tú has sido ungido para salvarnos, Señor, y así nos enseñas que también nosotros, que hemos sido ungidos por el Espíritu, marcados por el Espíritu el día de nuestro bautismo, también estamos llamados a servir a nuestros hermanos para prolongar tu salvación, para que transparentamos tu luz y así muchos puedan alcanzar la vista, la liberación, puedan gozar de ese año de gracia, que al contemplarte ungido, también nosotros renovemos nuestro bautismo, nuestro ser ungidos por el Espíritu, para que nos dejemos impulsar por el Espíritu y estar al servicio de muchos hermanos que aún no te conocen. Ayúdanos, Jesús, a dejarnos anunciar el Evangelio para ser liberados por ti, ser colmados de tu gracia, para que así seas tú en nosotros quien prolongue esta gracia que se nos ha venido a través de tu misterio pascual a muchos hermanos nuestros. Y finalmente, Señor, te pedimos que también nuestros corazones estén expectantes a lo que vamos a vivir estos días, que estemos con los ojos fijos en ti, para que podamos contemplar ese amor hasta el extremo, ese amor que nos muestras en tu pasión, en tu muerte, en tu sepultura, en tu resurrección, que nos alegremos del cumplimiento de las promesas de Dios realizadas en ti, que contemplando el cumplimiento de las profecías en ti, como el siervo del Señor, pues nos alegremos contigo en tu resurrección. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.